are joyed by the fact that football is back. There's only so many opportunities and they're getting scarce, and so we got some urgency. Do your 111, whatever that 111 may be. Pressure calls and down he goes. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y los saludo desde Chile, recibiéndolo en este nuevo episodio de nuestro podcast de los Steelers. En este episodio, como siempre, vamos a revisar algunas noticias. Vamos a hablar de lesiones, algunas lesiones importantes que afectan a nuestro equipo. Vamos a mencionar un par de cambios en el roster. Vamos a tener también lo que son los comentarios y las reacciones al segundo partido de preseason, la visita de Buffalo a Pittsburgh, ¿no es cierto?, a Acrisure Stadium. Vamos a hacer un análisis de algo que se llama roster bubble, de jugadores que están en la burbuja del roster. Y finalmente vamos a cerrar con algunos comentarios de lo que va a ser el tercer y último partido de preseason, la visita de nuestros Pittsburgh Steelers a la ciudad de Detroit a enfrentar a los Lions. Así que comencemos. Bueno, como les decía, en primer lugar, las noticias, lamentablemente, en su mayoría, las más importantes, tienen que ver con lesiones. La más grave, ¿no es cierto?, más significativa, me parece, afecta al centro que hasta ahora era titular, al jugador que está ahí en la fotografía a la derecha, Nate Herbig, ¿ya? Como les alcancé a comentar un poco en el video anterior, él tuvo una lesión de hombro. Esta lesión se produjo en el último día de training camp, ¿no es cierto? No jugó contra Buffalo, en el partido contra Buffalo. Y lo que se ha informado, ¿no es cierto?, y ha trascendido, es que se trataría de una lesión, una rotura del manguito rotador del hombro, ¿ya? Esta es una lesión bastante severa, se sabía desde el principio que iba a ser una lesión larga, que posiblemente podía perderse todo el año, y finalmente ya los Steelers hacen oficial el movimiento del jugador a lo que se llama Injured Reserve, a la lista de lesionados, y al ser este movimiento previo a la fecha de corte de roster a 53, no tiene posibilidad de ser designado para volver durante el año, así que con eso queda fuera todo el año. Con esto definitivamente se consolida, ¿no es cierto?, a Zach Frazier como el centro titular, al novato, ¿no es cierto?, Universidad de West Virginia. Y más allá de que esta transición, como habíamos comentado, era algo que era cuestión de tiempo, ¿no es cierto?, que Nate Herbig fuera titular. Lo que sí es cierto es que a lo mejor esto podría ser más pronto de lo que se quería, ¿no es cierto? Ya nada que hacer. Pero ¿por qué era importante esta transición? Como comentamos, porque era importante, ¿no es cierto?, no exponer al rookie a actividad antes de lo que estuviera listo, y con eso, ¿no es cierto?, no exponerlo a un fracaso como lo que fue la situación con el centro también novato Kendrick Green, ¿ya? Ahora el punto a favor, ¿no es cierto?, y la tranquilidad que podemos tener, entre comillas, con Zach Frazier, es que al menos él es un jugador que tiene mayor calidad, ¿no es cierto?, es un pick de segunda ronda, y además tiene mucha más experiencia en college jugando como centro, a diferencia de Kendrick Green, que no había jugado nada. Ahora, me parece que el gran problema, más allá de que la situación del cupo titular, ¿no es cierto?, Nate Herbig, Zach Frazier lo va a hacer bien y va a estar por lo menos a la altura, sobre todo considerando que Nate Herbig era también nuevo en la posición, y no era un centro veterano ni consolidado ni por mucho. Pero el gran problema ahora es quién va a ser el centro reserva, porque en el fondo Nate Herbig parecía una muy buena opción de ser un reserva, ¿no es cierto?, con cierta versatilidad, de poder jugar guardia, de también poder jugar como centro, pero ahora no está esa opción. Y ahora detrás de él, ¿no es cierto?, el único centro puro que hay en el roster actualmente es el jugador que se llama Ryan McCollum, ¿ya? Obviamente no muy conocido, es el que tiene más experiencia por lejos de los que quedan, ¿verdad? Pero y también, ¿no es cierto?, es el de mejor calidad, digamos, de tener la calidad de titular, y la posibilidad también de que eventualmente haya una adición externa, ¿no es cierto?, un jugador externo que venga a apoyar esta posición, ¿ya?
Otras opciones que actualmente están en el roster y jugadores que podrían jugar algunos snaps como centro. Lamentablemente, como esto ya sucedió al final del training camp, no hay mucho tiempo para probarlos, ¿no es cierto? Y para darles snaps antes del corte y queda solamente un partido de pretemporada, como acabamos de comentar. Pero otras opciones serían el jugador Spencer Anderson, ¿no es cierto? Este liniero que ha jugado todas las posiciones de línea ofensiva, a pesar de que este año se ha concentrado más como guardia, pero tiene mucha versatilidad y, como dije, jugó algunos snaps como centro en college. Y la otra opción sería también el rookie, ¿no es cierto? El jugador de rookie seleccionado este año, el liniero Mason McCormick, ¿ya? Que también tiene algo de experiencia en el college, porque jugó como centro de emergencia, ¿no es cierto?, en su universidad. La otra lesión importante en la fotografía que está ahí a la izquierda se trata del running back, ¿no es cierto?, Jalen Warren. Él salió lesionado en el partido contra Buffalo, quedó fuera del partido por una lesión de hamstring, ¿ya? Y sabemos, yo les he comentado, ¿no es cierto?, estas lesiones de hamstring son bastante traicioneras, a veces perduran más de lo que uno quisiera. Sin embargo, se empezó a informar ya durante el día domingo y lunes que esta sería una lesión de hamstring más bien leve, un desgarro leve de la musculatura, y que por lo tanto podría estar fuera solamente 1 o 2 semanas, ¿ya? Mike Tomlin también dijo que obviamente estaba fuera para el partido contra Detroit de este sábado, pero que tampoco al mismo tiempo no esperaba que esto fuera una situación de largo plazo, pero tampoco dio un límite, una expectativa concreta. Los cálculos, ¿no es cierto?, las estimaciones es que llegaría más o menos justo a la semana 1, con esta ventaja, ¿no es cierto?, de que después del partido contra Detroit hay una semana libre, hay una semana entre comillas de descanso, que ojalá le permita recuperarse, ¿ya? También el último lesionado que se informó esta semana por entre lunes y martes, en la práctica del martes, es la lesión del liniero ofensivo, tackle ofensivo Dylan Cook, que apareció con una bota en el pie. No había sido mencionado en el postpartido después de Buffalo por parte de Mike Tomlin, por lo cual no hay mayor reporte o detalle de qué se trata la lesión. Y por lo mismo tampoco hay claridad de cuándo sería su posible regreso. Otras lesiones que salieron del partido contra Buffalo, el inside linebacker Peyton Wilson quedó fuera del partido por una conmoción, pero ya se vio de vuelta entrenando por lo menos en alguna capacidad el día martes. Y el otro lesionado, ¿no es cierto?, el cornerback Anthony Everett, tuvo una lesión más severa que ya lo tiene fuera del equipo, ¿ya? Quedó fuera del roster cortado por lesión, así que una lesión más severa en su caso. Algunos jugadores que están regresando de lesión y que se están recuperando a las prácticas, el running back Jonathan Ward, de una lesión de hamstring, y en relación al tackle ofensivo Troy Fautanu, habló esta semana con la prensa, dice que espera estar listo en condiciones de jugar de vuelta para la semana 1 de esta lesión, ¿no es cierto? Recordemos de rodilla, este esguince de rodilla del MCL, que por ahora lo tiene limitado. Y la otra lesión que se ha comentado tiene que ver con el wide receiver Roman Wilson, que sigue sin entrenar, que en el fondo el jugador declaró que va a tratar de estar disponible para la primera semana, pero hay algunos reportes que señalarían que podría entrar incluso en la temporada, ¿no es cierto?, después del corte de roster dentro de la reserva de lesionados, ya lo que le implicaría perderse a lo menos 4 partidos. Así que vamos a estar atentos a la situación con el rookie, con el wide receiver Roman Wilson. En relación a los movimientos de roster, se trata de la incorporación del linebacker Kiaba Tessino. Este es un jugador de 27 años, undrafted free agent en el año 2020 firmado por el equipo de New England Patriots. Él es de la Universidad de San Diego State y estuvo en los practice squad de Carolina y de San Francisco. Y también más recientemente jugó en la USFL, ex USFL, con los Pittsburgh Maulers, y también con el equipo campeón, ¿no es cierto?, el uniforme que tiene ahí de los Birmingham Stallions, ¿ya? De la ahora llamada UFL. Es un jugador de depth, viene a ocupar posición en la parte baja del roster. La otra firma en la fotografía de la izquierda es el outside linebacker Marcus Haynes. Este es un jugador de 26 años.
undrafted free agent en el año 2023, firmado inicialmente por el equipo de Denver. Es de la Universidad de Old Dominion. Y la verdad es que estaba en los practice squad de los Houston Texans y de los Cleveland Browns, ¿ya? Estos dos jugadores vienen a ocupar los lugares del roster que dejó la salida de Nate Herbig del centro por esta lesión, ¿no es cierto?, a reserva de lesionados, y del mencionado cornerback Anthony Everett. Vamos a continuar nuestro análisis, hablando, ¿no es cierto?, de lo que son las reacciones o los comentarios de este segundo partido de preseason, la derrota, ¿no es cierto?, de nuestros Steelers frente al equipo de Buffalo en Acrisure Stadium. La verdad es que, si ustedes vieron el partido, fue un partido bastante pobre de ambos lados, ¿no es cierto? Ambos equipos con poca producción ofensiva. El reflejo de eso, ¿no es cierto?, el marcador 9-3. Solamente goles de campo, no se anotaron touchdowns. Pero es especialmente preocupante, ¿no es cierto?, el mal desempeño del equipo de los Steelers a la ofensiva, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, por eso puse aquí con el marcador la fotografía destacando al pateador de despeje. Cuando el punto alto, ¿no es cierto?, del equipo es el pateador de despeje, quiere decir que algo no ha ido muy bien en ese partido. No es por quitarle mérito, ¿no es cierto? Este nuevo jugador, el agente libre Johnston, la verdad es que Cameron Johnston jugó bastante bien. Fue muy bueno sus despejes, tuvo un promedio por despeje de 56,8 yardas, sumamente bueno. En 5 despejes logró poner 2 despejes dentro de la yarda 20 y su despeje más largo fue de 65 yardas, ¿ya? Así que por lo menos hay un punto positivo, y ¿no es cierto?, mejorar estos dolores de cabeza que habían sido la situación de los despejes, después esta parte por parte de los Steelers. Y esto va a mejorar mucho porque el despejador tiene muy buena pierna, y en la medida que la unidad de cobertura, ¿no es cierto?, los gunners y los jugadores que cubren el despeje puedan llegar mejor al regresador de despeje, esto incluso va a mejorar, tiene como para mejorar todavía un poco más. Obviamente el principal atractivo, ¿no es cierto?, o la gran expectativa que teníamos de este segundo partido de preseason contra Buffalo, era ver a Russell Wilson, ¿no es cierto? Era por fin ver a quien supuestamente va a ser el quarterback titular, comandar esta ofensiva, y verlo en acción. Y la verdad es que obviamente el resultado fue bastante pobre, ¿ya? Solamente jugó 5 drives. Completó ahí, como ven en las estadísticas, 8 de 10 pases lanzados, pero la mayoría de ellos pases cortos, solamente 47 yardas por aire, sin touchdown, sin intercepciones, pero fue capturado 3 veces, ¿ya? Las primeras 2 series ofensivas fueron de 3 y fuera, con varios errores, ¿no es cierto?, con penalidades y con mal juego de la línea ofensiva que permitió las capturas, como ya dije. Pero en el fondo esto prácticamente no dio mucho tiempo de desarrollar las jugadas ni de permitir a Russell Wilson mostrar algo, ¿ya? El drive más largo fue de 7 jugadas, recorrió solamente 22 yardas y terminó en un gol de campo fallado por parte de Chris Boswell, ¿ya? Mike Tomlin, cuando se le preguntó, ¿no es cierto?, cómo había evaluado el desempeño de Russell Wilson, habló de lo mismo, habló de una evaluación incompleta, de poca información en el fondo a analizar y de una mala protección de parte de la línea ofensiva. Y por su parte, ¿no es cierto?, el coordinador ofensivo Arthur Smith reconoció que limitó en parte las jugadas de Russell Wilson. No se sabe si para protegerlo, ¿no es cierto?, de esta lesión de pantorrilla que venía arrastrando, pero en el fondo no se le pidió tanta movilidad. Y también hay una sensación general, ¿no es cierto?, de un deseo, una intención de los Steelers de no mostrar demasiado el tipo de jugadas o el esquema ofensivo que finalmente se quiere imponer en la temporada regular, solamente por ser preseason, ¿ya? Esto es algo un poco a lo mejor discutible, algunos no lo creerán mucho, finalmente no se puede saber. Es verdad que los equipos tratan de no mostrar muchas cosas. Y lo otro que es cierto es que efectivamente de lo que se venía reportando en Training Camp no se vio mucho reflejado en el partido, por lo menos en las jugadas de Russell Wilson no se vio mucho uso de play action, no se vio mucho uso de formaciones con varios tight ends, pero independiente de eso, la verdad es que la demostración de la ofensiva fue realmente pobre.
Hablemos un poquito del lado defensivo. En general estuvieron bien, aunque no vieron, ¿no es cierto?, a Josh Allen, al quarterback titular y estrella de Buffalo. Solamente enfrentaron a Mitchell Trubisky, que ya conocemos, ¿no es cierto?, todas las limitaciones y deficiencias que tiene. Lo más destacado tal vez, ¿no es cierto?, la fotografía ahí con las estadísticas y arriba viendo una de sus capturas. El outside linebacker, ¿no es cierto?, jugador de ya de segundo año, Nick Herbig. Tuvo 4 tackles en el partido, 1,5 sacks y un tackle para pérdida, más dos hits de quarterback, ¿ya? Así que bueno, ya se había comentado, ¿no es cierto? Este muchacho es bastante talentoso, a pesar de su físico un poco pequeño, bien técnico, tiene altos recursos y obviamente se espera que en este segundo año dé un salto importante y ocupe esa posición como el primer outside linebacker, saliendo de la banca detrás de TJ Watt y de Alex Highsmith, ¿ya? Y también destacar lo que hizo también el jugador de segundo año, el liniero defensivo Keanu Benton, que tuvo media captura. Destacar la intercepción de Miles Killebrew, aunque fue un regalo de Mitch Trubisky, un pase muy, muy sobrelanzado. Y la fotografía de abajo, ¿no es cierto? Para los que vieron el capítulo anterior, el video anterior, comentamos esta situación de los guantes de Joey Porter Jr., del esquinero, que eran amarillos muy, 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 muy fluorescentes y muy llamativos en los jerseys blancos. Parece que ve nuestro podcast Joey Porter Jr. porque siguió el consejo que dimos y para este partido cambió por guantes blancos. Ya ahí se ve en la fotografía, ¿no es cierto? Guantes blancos del color de los jerseys blancos de Buffalo. Y con eso por lo menos no le lanzaron ningún pañuelo, ¿ya? Así que de esperar que siga con esa combinación de guantes imitando las camisetas rivales. Bueno, volvamos al principal dolor de cabeza y al problema más grande, ¿no es cierto?, que mostró este partido de Steelers, que son los problemas de la ofensiva. Y específicamente ahora, ¿no es cierto?, vamos a entrar más en detalle a hablar de lo que fueron los problemas de la línea ofensiva, porque en el fondo estos problemas, para bien o para mal, van mucho más allá de la posición de quarterback, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tómenlo ustedes como lo quieran tomar, pero no se soluciona solamente con un cambio de quarterback, o no toda la culpa la tienen solamente los quarterbacks, ¿ya? La línea ofensiva, como hemos comentado desde que yo partí con el podcast y en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, toman tiempo en cuajar, toman tiempo en coordinarse. Son 5 jugadores que tienen que moverse, ¿no es cierto?, en forma coordinada, en forma ordenada, ¿no es cierto?, y bien claro estratégicamente cuáles son los objetivos para ir conteniendo estos diferentes ataques, ¿no es cierto?, de la defensiva. Entonces se toma tiempo en cuajar, lo hemos visto año a año, ¿no es cierto?, temporada a temporada, que los primeros 3, 4 partidos incluso de temporada regular hay inconsistencia y que de a poco la línea ofensiva va tomando fuerza, ¿no es cierto?, y se va consolidando. Pero lo que a mí me preocupa, como les he comentado en otras temporadas, es esta como regresión, ¿ya? Porque en el fondo, si uno revisa la formación en comparación con el año pasado, la formación que terminó jugando, prácticamente son los mismos jugadores, ¿ya? El único que cambia es el centro, ¿no es cierto?, que es, digamos, es un centro nuevo, pero el resto son los mismos tackles, son los mismos guardias en la misma posición, y por lo mismo preocupa, ¿no es cierto?, esta regresión. Y que también hace pensar si no hay un problema de esquema, ¿ya? Una de las críticas, ¿no es cierto?, menos justificadas, me parece a mí, desde estos primeros 2 partidos, es que esta ofensiva es lo mismo que Matt Canada y que no se note el cambio de coordinador. Yo creo que hablar de eso es pecar de ignorancia. Obviamente este esquema, ¿no es cierto?, y lo que hace Arthur Smith es muy diferente a lo que hacía Matt Canada. Pero una de las cosas que sí se parecen y un punto que sí tienen en común es que ambos tenían un juego terrestre basado en bloqueos que se llaman, ¿no es cierto?, outside zone, ¿ya? O bloqueos de zona. Y que por lo menos a Matt Canada el año pasado le funcionaron muy mal. La línea ofensiva nunca pudo tomar bien estos esquemas de zona y de bloqueo, nunca funcionó mucho el juego terrestre con esos esquemas, y cuando en realidad el juego terrestre el año pasado empezó a funcionar mejor y empezó a dar más dividendos, fue cuando cambiaron a un esquema más de lo que se llama bloqueo de poder, ¿ya?
y ahí recién la línea ofensiva empezó a funcionar un poco mejor. Entonces lo que a mí me preocupa es que no es el cosa que aquí parte del problema es que nuevamente Arthur Smith está tratando de que esta línea ofensiva vuelva a bloquear en estos esquemas de zona y que finalmente tenga los mismos problemas o las mismas limitaciones que tuvieron el año pasado, independiente que sea un coordinador distinto, ¿ya? Ahora en cuanto a jugadores particulares dentro de la línea ofensiva que se vieron con más problemas o la situación que más preocupa es la calidad del juego del tackle, ¿no es cierto?, de segundo año, Broderick Jones, ¿ya? En este partido en particular permitió 2 capturas y permitió presión constante, ¿no es cierto?, contra el quarterback. Ya el primer partido no había jugado demasiado bien, pero ya en este partido se vio muy mal. En parte, ¿no es cierto? Y por eso les puse la fotografía ahí abajo a la izquierda. Uno de los puntos que se comenta, ¿no es cierto?, pueden estar jugándole en contra es una posible lesión de codo, que la verdad es que no se ha reportado oficialmente, pero obviamente se ve ahí, ¿no es cierto?, claramente la fotografía está jugando con una férula, con una protección, un brace en ese codo derecho. Que además, ¿no es cierto?, al estar en la posición de tackle derecho es su brazo externo, y por lo tanto es un brazo bastante atacado, ¿no es cierto? Ahí vemos que Rousseau, vamos a ver después en los sacks, lo tomó ese brazo muchas veces, y no está claro, pero en el fondo, al parecer esa limitación no le está permitiendo golpear bien, ocupar los 2 brazos en forma independiente, sino que está golpeando con los 2 brazos juntos, como si le faltara fuerza a ese brazo derecho. Y la gran duda es si esta lesión, que efectivamente ocurrió al principio del training camp en un drill de 7 shots, es una lesión que algunos que la vieron la comentaron como bastante fea, que parecía bien peligrosa, pero que en lo concreto no le hizo perder tiempo, nunca perdió un día de práctica ni ha perdido partidos por la lesión, pero sí ha estado jugando con esa protección y se ha visto limitado. La verdad es que se le preguntó esta semana a Broderick Jones respecto a la lesión, no reconoció la lesión, la negó en parte, dijo que tenía múltiples lesiones, que era parte de su posición estar golpeado, y cuando se le preguntó a Mike Tomlin, básicamente respondió que no estaban buscando excusas, así que no se reconocía una lesión de algo que pudiera requerir descanso o tiempo para mejorar. Pareciera que no va a tomar ese tiempo. El jugador habló de trabajar más, de mejorar su técnica, y Mike Tomlin, la verdad es que lo que destacó es que ahora es cómo va a responder, ¿no es cierto?, a estos malos desempeños, a este mal tape, como llaman ellos, y ahora cómo va a reaccionar en las oportunidades que vienen adelante. Pero en el fondo, como dije, deja muchas dudas. Es la mayor preocupación, me parece, en este momento a la ofensiva. Y deja abierta la inquietud de qué pasa, porque en el fondo Dan Moore Jr., el tackle izquierdo actualmente, ¿no es cierto?, bastante cuestionado, pero sigue con ese desempeño en que no comete demasiados errores, en que tiene un piso, un nivel mínimo aceptable, tampoco nunca pareciera va a ser un jugador destacado, pero se mantiene ahí. Y si eventualmente, si Broderick Jones está con tantos problemas, cuando regrese de su lesión de rodilla, Troy Fautanu no es el tackle titular al lado derecho, y mantener a Dan Moore Jr. Como tackle izquierdo y darle en fondo descanso o un par de partidos a Broderick Jones para replantear, ¿no es cierto?, trabajar en su técnica y poder mejorar o volver a intentarlo, pero claramente esto me parece sería un fracaso más o menos importante de un jugador seleccionado en primera ronda, ¿no es cierto?, con un pick que incluso tomó un trade para poder seleccionarlo. La verdad es que sería una situación bastante criticada, o al menos cuestionable, ¿ya? El centro Zach Fraser, ¿no es cierto?, que debutó en su posición de centro titular, en general bastante bien, al menos sin errores importantes. Pero como dije, también se vio un poco arrastrado, ¿no es cierto?, en parte por todo este mal juego de la línea ofensiva en general, no solamente con mala protección de pases, sino que también con poca efectividad en el bloqueo por carrera, sin abrir buenas líneas de correr, con tackles, ¿no es cierto?, contacto detrás de la línea de golpeo, como lo vamos a ver en un momento en los highlights, ¿ya?
¿Y por qué es tan importante esto que menciono también de la carrera? Porque está claro que la base de este equipo, ¿no es cierto? La filosofía o la idea de este equipo de Steelers es que para que tenga un mínimo éxito a la ofensiva tienen que correr bien el balón. Tienen que lograr establecer el juego terrestre y eso es fundamental, es parte de la idea de juego, de establecer este juego por tierra. En ese, obviamente, el rol de la línea ofensiva, ¿no es cierto?, es esencial en abrir estos huecos, en permitir a los running backs un poco de espacio para ganar por lo menos unas 3 o 4 yardas, ¿no es cierto?, en cada acarreo, y con eso establecer un juego terrestre que permita que secundariamente, ¿no es cierto?, se abra esta opción de pase. Teniendo en claro que ninguno de nuestros quarterbacks es un quarterback que vaya a hacer todo por sí mismo, ¿ya? Sino que se les tiene que abrir esta opción. Finalmente, de este partido quiero comentar un poco la situación de Justin Fields, del segundo quarterback, y esta, ¿no es cierto?, esta supuesta controversia o comentarios que van ganando cada vez más peso de que efectivamente se debiera considerar a Justin Fields como opción para liderar la ofensiva. La verdad es que se vio menos mal que Russell Wilson, no se vio espectacularmente bien, pero se vio menos mal. Obviamente se vio un poco más dinámico porque es un jugador más joven, ¿no es cierto?, que usa más las piernas. En cuanto a números, no muy distintos de los de Russell Wilson, completó 11 de 17 pases para 92 yardas por aire. La diferencia es que aportó también 42 yardas por tierra, pero también 0 touchdowns, 0 intercepciones. Y hay que tener claro también que el tipo de competencia que enfrentó al estar ya en el, ¿no es cierto?, finales del segundo cuarto, tercer y cuarto eran jugadores ya de reservas de Buffalo, ¿no es cierto?, de menor competencia. Aún así fue capturado en una oportunidad y también tuvo errores, ¿no es cierto?, o perdió oportunidades relativamente claras, como se ve ahí en la fotografía abajo a la derecha, por ejemplo, esa oportunidad de anotar un touchdown que donde, ¿no es cierto?, lanza el pase por sobre el receptor, que si bien el receptor podría haber corrido la ruta un poco mejor, ¿no es cierto?, y darse mejor opción de atrapar ese pase, la verdad es que el receptor llevaba un día en el equipo, así que no se le puede pedir mucho más, pero sí, evidentemente, Justin Fields podría haber lanzado mejor ese pase, ¿ya? Así que, como les dije, en general un partido que deja bastante preocupación. Si bien es preciso, ¿no es cierto?, no hay, como algunos han dicho, ¿no es cierto?, una lógica inversa. Si algo nos enseñó la Precision del año pasado es que el verse muy bien en Precision no garantiza un buen resultado en la temporada regular, pero tampoco significa que el verse pésimo en Precision va a hacer que el equipo vaya espectacular en la semana 1. Así que obviamente hay mucho por trabajar y muchos puntos a mejorar, pero también hay que poner la calma, ¿no es cierto?, que estos son partidos de pretemporada, que aquí se están probando jugadas, se están probando roles de jugadores específicos, y no se está mostrando el esquema o el tipo de jugada, ¿no es cierto?, que en definitiva se va a intentar sorprender o atacar a los equipos en la temporada regular, ¿ya? Vamos a ver un poquito de video. Vamos a ver todos los drives de Russell Wilson. Este es el primer pase, como les dije, un pase corto con Van Jefferson. Y ya en la siguiente jugada empiezan los problemas ahí de Rousseau contra Broderick Jones. Como ven, lo empuja y lo saca al tiro de la jugada, dándole poco tiempo a Russell Wilson. La defensiva, como dije, en general conteniendo bien. No estaba Josh Allen, ¿no es cierto? Ahí el sack de Nick Herbig, la captura a Mitch Trubisky de Nick Herbig. Esta es otra jugada, ¿no es cierto?, de Russell Wilson, como ven, bajo mucha presión. No solo de parte de Broderick Jones, sino que de toda la línea. Un pase corto ahí con Freiermuth, pero muy lejos del primer 10. No prosigue ese drive. Uno de los buenos acarreos ahí de Buffalo.
Una jugada de corto yardaje, relativamente fácil. Y aquí un acarreo un poquito más largo, pero no logra llegar al 1º y 10. Esta es la otra captura. Hay un trabajo en conjunto entre Larry Ogunjobi, Keanu Benton y también Nick Herbig. Y ahí ven, Larry Ogunjobi no logra, tenía el tackle detrás de la línea de golpeo, se le va al jugador, así que se lamenta Ogunjobi, pero igual lo detienen pronto. Este pase corto también ahí de Marvin Leal con el tackle para detener esa jugada. De nuevo la ofensiva de Russell Wilson. Esta es una de las mejores acarreos. Se abre un poquito el bloqueo y solo con eso Najee Harris logra conseguir una primera oportunidad y podría haber sido más. Esa es la segunda captura que da Broderick Jones. Como ven, lo sacan hacia afuera y da la parte interna, que es algo que los linieros nunca debían exponer, ¿no es cierto? La parte interna de la línea. Pero parte de lo que mencionamos, los grandes problemas de la línea ofensiva. Defendiendo el juego por tierra de Buffalo. Protegiendo ahí la marca del 1º y 10 solamente, en una defensa más preventiva. Una jugada reversible. No parecía tener mucho éxito, pero saca algunas yardas ahí en base a velocidad. Otro pase corto de Russell Wilson. También corto del 1º y 10. Esta vez con Jalen Warren. Y otra vez a despejar. Tiene unos despejes de Johnston. Como ven, el devolvedor caminando hacia atrás. Eso indica que la patada fue más larga de lo que esperaban. En general, una buena señal cuando uno ve a los despejadores yendo hacia atrás. A los devolvedores de despeje, perdón, yendo hacia atrás. Esta es la intercepción de Trubinsky, en un pase muy sobrelanzado al target, que era un tight end. Este me parece que es el último drive de Russell Wilson, quizás el más largo. Ven, hay un pase con George Pickens, el único pase. Está jugada por tierra, poco espacio, harto esfuerzo de parte de Najee, pero no consigue demasiadas yardas. Tercera y corto. Este quizás el mejor pase de Russell Wilson, encontrando a Van Jefferson ahí en el medio del campo. Un acarreo, mucha penetración, como ven, y lo detienen detrás de la línea de golpeo. Eso es la línea ofensiva que no abrió espacio. La situación de tercera y largo. El pase de nuevo corto del 1º y 10 para acercar un poco al intento de gol de campo, que finalmente fallaría después, como les comenté, Chris Boswell. No hay mucho más que comentar del partido contra Buffalo. Vamos ahora a comentar esto que les decía, ¿no es cierto?, los jugadores que están on the bubble. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con que la próxima semana, ¿no es cierto?, el día martes, se cumple el plazo en que los equipos tienen que bajar el roster de 90 a 53 jugadores. Obviamente hay muchos jugadores que van a ser cortados. Hay muchas en esta época predicciones de roster, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho sentido que yo les diga qué jugadores van a estar en el roster de los titulares, ¿no es cierto? Obvio que todos van a estar, TJ Watt, los quarterbacks. Entonces lo que yo prefiero hacer es comentarles a algunos jugadores que están un poco en el límite, ¿no es cierto?, que podrían estar fuera o que están compitiendo por un espacio con otro jugador, o que podrían por ahí sorprender y mostrar algunas cosas para quedar dentro del equipo, ¿ya?
Eso un poco se trata este análisis de esto que llaman la burbuja o roster bubble, y que también ya hicimos el año pasado. Así que vamos a ver esa parte. Vamos a partir por las posiciones ofensivas. En la columna de la izquierda algunos wide receivers. El wide receiver Quez Watkins, este agente libre, ¿no es cierto? Seleccionado en la sexta ronda del equipo de Filadelfia. La verdad es que después del primer partido y ese horrible desempeño que tuvo como devolver de despeje, la verdad es que lo hubiésemos querido sacar del equipo, pero la verdad es que se ha mostrado algo mejor como wide receiver, y todavía tiene alguna opción de quedar en el roster. Va a depender mucho de lo que muestre, ¿no es cierto?, en este último partido. Por lo menos en las últimas prácticas, como dije, lo ha hecho bien. Pero compite por estar, ¿no es cierto?, en esta parte baja del depth chart. Va a depender también de cómo lo hagan, o qué rol tengan otros wide receivers que están ahí anotados, como por ejemplo Des Fitzpatrick, ¿ya? Este jugador estuvo de practice squad el año pasado en el equipo de Steelers, seleccionado en la cuarta ronda de Tennessee. La verdad es que este muchacho se vio bastante bien en el partido contra Buffalo. Tuvo algunas atrapadas bien destacadas, aunque, ¿no es cierto?, las hizo en el tercer cuarto o cuarto ya contra jugadores reservas, ¿ya? Y el otro wide receiver que está como en esta situación límite es el wide receiver Scotty Miller, agente libre, sexta ronda del equipo de Tampa Bay, y que estuvo el 2023 en Atlanta con Arthur Smith. Como hemos comentado, Scotty Miller es un wide receiver pequeño, pero bastante rápido. Y lo que a mí me preocupa y porque creo que se puede quedar fuera es porque es bastante parecido su físico y su tipo de juego a lo que ya tiene el equipo en Calvin Austin y Roman Wilson. Pero en el fondo de estos tres wide receivers debieran quedar al menos sí o sí uno y tal vez dos de los tres, ¿ya? Dependiendo un poco también de, como siempre les he comentado en esta decisión, de lo que puedan aportar en equipos especiales. Y en eso el que más parecía tener ventaja es Des Fitzpatrick. Después, en la posición de fullback, como comentamos, el único fullback en este momento en el equipo es Jack Coletto. Sería interesante su aporte, ¿no es cierto?, o que quedara en el equipo por la posición. Pero como comenté también en el video de las batallas por posición, es difícil, ya que no tiene competencia. Así que es difícil que se imponga o quede, ¿ya? Sería, creo yo, una de las sorpresas, de todas maneras, en el roster de 53 si queda Jack Coletto. Porque, como dije, al no tener competencia, es el único jugador que está jugando actualmente esa posición. Y finalmente quise dejar ahí un running back, si bien es bastante poco probable que se deje en el roster un cuarto running back. Los que están seguros debieran ser, ¿no es cierto?, los tres lógicos: Najee Harris, Jalen Warren y Cordarrelle Patterson. Es bastante difícil que se agregue un cuarto. Si se llegase a agregar por un tema de depth o por ejemplo por la lesión de Warren, que si bien ya vimos no debiera ser muy seria, pero si por ahí se extiende eso, pudiera quedar un cuarto. Podría ser este jugador Jonathan Ward, un drafted free agent, porque lo seleccioné porque es el que tiene más experiencia de los running backs que están en este momento en la parte baja del roster, y además tiene cierto aporte en el juego de equipos especiales, ¿ya? Pero de todas maneras, como dije, esta situación de un cuarto running back sería bastante poco probable. En la línea ofensiva, el jugador Spencer Anderson, ¿no es cierto?, ya estaba en esta situación de estar en la burbuja el año pasado. Tiene a su favor que es un liniero bastante versátil, ¿no es cierto? Como les he comentado, este jugador ya de segundo año, séptima ronda del 2023, puede jugar todas las posiciones. El año pasado jugó varias posiciones, este año concentraba más su trabajo como guardia. Para mí compite con el siguiente que está en la lista, que es Dylan Cook, que es un tackle puro. Un roster free agent el año pasado, estuvo en el equipo pero más que nada inactivo. Él es solamente un tackle, pero en el fondo es importante su rol como reserva o ante la lesión, ¿no es cierto?, de Fautuano o las dificultades que eventualmente está mostrando Broderick Jones.
podría quedar como este cuarto tackle. De estos dos jugadores va a quedar al menos uno, sí o sí, uno, y eventualmente tal vez pudieran quedar los dos, dependiendo un poco también de lo que pase con la situación del siguiente jugador en la lista, que es el centro Ryan McCollum. La verdad es que este jugador hasta antes de la lesión de Nate Herbig estaba totalmente fuera del roster, no tenía ni una posibilidad, porque en el fondo los dos centros claros eran, ¿no es cierto?, Nate Herbig y Zach Frazier, y el resto se componía de jugadores más versátiles como los que he mencionado anteriormente, pero con la lesión de Nate Herbig cambia todo. Ryan McCollum es el único que, como dije, centro puro, con el que tiene más experiencia, tanto en college como en la NFL. Este undrafted free agent ha jugado 13 partidos en la NFL, tiene 180 snaps como centro en temporada regular, 150, perdón, snaps como centro en temporada regular, y 183 snaps en preseason, lo que es bastante, sobre todo si consideramos que el resto de las opciones no tiene snaps, y 847 snaps en college como centro. Para mí, la verdad que lo que más va a determinar el futuro de Ryan McCollum es si traen un centro desde fuera del equipo, ¿ya? Otro veterano, algún agente libre o jugador cortado de otro equipo, que ocupe esta posición de centro con más experiencia, con un jugador más establecido. Pero lo contrario, yo creo que solamente por tener, digamos, un reserva dedicado va a quedar Ryan McCollum como centro, y eso podría perjudicar a uno de los dos, o a Spencer Anderson o a Dylan Cook. Finalmente, la ofensiva, para ir cerrando los tight ends, aquí sí me parece que hay una situación claramente, digamos, definida de dos jugadores que pelean un solo cupo, o lo que Mike Tomlin, ¿no es cierto?, gusta llamar two dogs, one bone, entre Michael Pruitt, este veterano, ¿cierto?, de quinta ronda del draft de Minnesota, que tiene como ventaja obviamente su experiencia al ser un veterano de tantos años, y que además tiene una relación, ¿no es cierto?, anterior, previa, con el coordinador ofensivo Arthur Smith. Estuvo con él en el equipo de Tennessee, también en Atlanta. Bueno, y compite con Rodney Williams, ¿no es cierto?, este jugador más joven, Hot Rod, que lo conocimos el año pasado, undrafted free agent del equipo de Denver, que está con Pittsburgh desde el año 2022. ¿Cuál es el principal punto a favor de Rodney Williams? Es su aporte en equipos especiales. Es muy destacado en equipos especiales, y finalmente el punto desequilibrante pudiera ser eso, ¿ya? Porque la producción ofensiva y la experiencia, como digo, tiene un poco la ventaja Michael Pruitt. En el lado defensivo, estamos analizando la línea defensiva, los jugadores que están ahí en la columna de la izquierda. Ya mencionamos en el video de batallas por posición, ¿no es cierto?, esta batalla de las L's. Aquí finalmente ya dejo a tres jugadores me parece que están en la parte más baja del depth chart, y de estos tres sí o sí debiera quedar uno, pero como máximo dos, ¿ya? Así que uno de estos jugadores pareciera va a quedar afuera. De Marvin Leal pareciera tener, ¿no es cierto?, en este momento la ventaja, por lo que ha mostrado en esta offseason, bastante mejor que en otras oportunidades. Este jugador, tercera ronda del 2022, ha tenido además cierta producción en los partidos de pretemporada, tuvo una captura, 4 tackles, como comenté en su momento, se ve más delgado, un poco más atlético que en años anteriores, y por lo mismo está más explosivo y rápido. Tiene además cierta versatilidad. El mismo coordinador defensivo Terry Lostin ha dicho que puede jugar como outside linebacker, y así lo ha hecho, y también como liniero defensivo. Así que hasta ahora, como les digo, por eso me parece que tiene la ventaja. Compite con Isaiah Loudermilk, este jugador de quinta ronda, ¿no es cierto? Se ve un poco más difícil su situación. La verdad es que pareciera que esta inversión no logra dar sus frutos, porque su aporte es muy, muy limitado. Algo de aporte en la defensa del juego terrestre, pero sin mucho pass rush, y sin destacar demasiado. La situación se ve un poco difícil, y pareciera que pudiera llegar al fin de su experimento, de su intento con los Steelers. Y finalmente, ¿no es cierto?, el que tiene para mí más difícil o más cuesta arriba esta pelea es el rookie Logan Lee, jugador seleccionado en sexta ronda,
como digo, le veo poca posibilidad. Ahora estos linieros más grandes eventualmente podrían beneficiarse de la nueva regla de kickoff, ¿ya? Ya que como hemos comentado, al ser una formación diferente, podría requerir jugadores más pesados, más de físico más fuerte, como los linieros defensivos, a diferencia de lo que se usaba antes, que eran jugadores más rápidos, como wide receivers o safeties, o incluso linebackers. Ahora podríamos ver a más linieros en ese rol. Así que por ahí a lo mejor alguno de ellos se cuela en el roster para tomar ese trabajo. Sigamos ahora con los profundos. Ryan Watts, este novato, ¿no es cierto?, de sexta ronda, convertido a safety. La verdad es que está al final del depth chart de los safeties y solamente si que queda en el roster va a ser por un beneficio de, la verdad, no tener demasiada competencia. Porque obviamente, como dije, un jugador que está convirtiéndose a la posición, si bien tiene algunos atributos físicos interesantes, que lo comentamos, ¿no es cierto?, en el análisis del draft, no tiene experiencia. Algo está aportando en equipos especiales, en la posición de gunner, y tal vez, como dije, pudiera colarse en eso, pero me parece que quien está compitiendo por versatilidad es el siguiente jugador ahí en la lista, un esquinero que se llama Thomas Graham Jr., ¿ya? Este jugador es seleccionado en la sexta ronda por el equipo de Chicago, estuvo también en Cleveland. ¿Y qué ventaja tiene él? Que por esta versatilidad que menciono, podría jugar tanto como outside corner como slot corner. Y como hemos visto, actualmente la posición de slot corner está muy debilitada, no hay muchos candidatos o muchos jugadores compitiendo por esa posición. Así que Steelers podría querer dejarlo en esa posición para tener más opciones. Pero no aporta en equipos especiales, ese sería como el punto en contra de Thomas Graham. Así que hay que dar incógnita entre esos dos jugadores. Y también quise mencionar o poner ahí en la columna de la derecha abajo al cornerback Darius Rush, este jugador de quinta ronda tomado por Pittsburgh del practice squad de los Kansas City Chiefs. Me parece que él compite con Cody Trice Jr. por esta posición de tercer outside corner. Eventualmente podrían quedar los dos, solamente por una falta de jugadores en la secundaria. Porque ambos son bastante similares, los dos jugadores físicamente son parecidos y los dos también tienen muy poca experiencia, están recién empezando a jugar la posición, así que eventualmente pudiera quedar uno de ellos dos. Si es que queda uno, me parece que Corey Trice Jr. tiene un poquito mejor opción, pero eventualmente, como dije, podrían quedar también los dos. Y ya terminando, los outside linebackers, como mencioné en el episodio de batallas por posición, hay una clara competencia por el cuarto outside linebacker, que actualmente los que quedan disponibles, ¿no es cierto?, son el jugador Kyron Johnson, este jugador de sexta ronda del equipo de Filadelfia. Parece por ahora tener la ventaja, ha jugado más snaps tanto en defensiva como en equipos especiales, y su competencia, ¿no es cierto?, el jugador que está ahí abajo de él es Jeremiah Moon, este outside linebacker tomado el año pasado a fin de año de waivers del practice squad del equipo de Baltimore. Ha tenido una captura en pretemporada, pero la verdad es que ha jugado menos snaps, así que no se sabe si eso es porque lo ha hecho peor o porque están esperando a darle una última oportunidad este sábado frente al equipo de Detroit. Es muy difícil que queden los dos jugadores, así que básicamente es otra situación en que debiera quedar uno de ellos dos en el roster. Y por último, los inside linebackers, quise poner ahí a Jacoby Windmon. Este muchacho es un rookie, un drafted free agent, que su principal punto a favor es la versatilidad. Es un rookie que puede jugar tanto como inside linebacker como también en la posición externa como outside linebacker, y además aportar en equipos especiales. Así que me parece que va a tener una interesante batalla a la hora de formar el roster con el linebacker Mark Robinson, ¿ya? Jugador que siempre ha estado en los últimos años al final del roster ahí peleando por no quedar fuera. Este jugador de séptima ronda del draft, este running back convertido en linebacker, la verdad es que en su beneficio o en su defensa se ha visto bastante más sólido esta offseason, mejor que en otros años, y hasta ahora, por lo menos por lo que ha mostrado en los partidos, tendría la ventaja, pero tal vez, como les digo, el equipo ya quiere terminar con este experimento y darle opción a un jugador más joven y más versátil como pudiera ser el linebacker Windmon, ¿ya? Así que vamos a estar, como les dije, muy atentos cuando el martes se
se anuncia el roster definitivo de 53. Estos van a ser los primeros nombres que vamos a ir a revisar si quedaron dentro o fuera del equipo. Finalmente, para ir cerrando ya este capítulo, les voy a comentar, ¿no es cierto?, un poco lo que va a ser el último partido de Preseason. El tercer partido, la visita del equipo de Pittsburgh Steelers a la ciudad de Detroit a enfrentar a los Lions. Este partido va a ser el día sábado a las 1 p.m. hora del este. Como ha anunciado Russell Wilson esta semana, y también se presume, ¿no es cierto?, que van a jugar los titulares. Aquí hay un poco todavía una descoordinación o una mirada un poco distinta de los distintos coaches de cómo enfrentar este tercer partido en el momento en que se reducen, ¿no es cierto?, de 4-3. Clásicamente, el cuarto partido de Preseason era el partido donde jugaban los jugadores más reserva y que estaban jugándose las últimas cartas por quedar en algún roster. Y los titulares descansaban, porque en el fondo la semana siguiente era el primer partido de temporada regular. Pero actualmente, como se eliminó ese partido, en el fondo hay una semana libre y hay un poco de diferencia porque algunos equipos están tratando este tercer partido como si fuera el cuarto, es decir, como si fuera el último partido de Preseason antes de la temporada regular. Pero por su parte, lo que ha dicho Mike Tomlin, y yo creo que esto hay que también mirarlo en el contexto actual, que es de que el equipo no ha jugado bien Preseason, que la ofensiva no ha cuajado ni ha carburado demasiado bien, y que Russell Wilson no ha jugado demasiados snaps, pero en el fondo Mike Tomlin dijo que él va a tratar este tercer partido como un tercer partido habitual. Y es que antes el tercer partido era el más importante y que se tomaba como una especie de ensayo general en que jugaban los jugadores más titulares, ¿no es cierto?, aunque sean unas pocas series, pero jugaban todos los titulares y hacían un poco en el fondo el trabajo que iban a hacer en temporada regular. El problema que yo veo, o la desventaja de esto, es que obviamente esa puede ser el enfrentamiento de Mike Tomlin, pero claramente los Lions no tienen por qué tomárselo así. Yo ya he visto algunos rumores o reportes de que por parte de Detroit no van a jugar los titulares, y por lo mismo el tipo de competencia no sé si va a ser el mejor, pero algo tenemos que ver, ¿no es cierto?, de Russell Wilson y de esta línea ofensiva. Algo tenemos que ver que nos dé un poco más de esperanza de que puedan tener un funcionamiento medianamente bueno en temporada regular. Así que vamos a estar atentos a lo que va a ser ese partido. Obviamente lo vamos a estar comentando después la próxima semana. Y con eso vamos llegando al final ya de un nuevo episodio. Como siempre, les doy las gracias por acompañarnos. Los invito a compartir el video, a darle me gusta. Y les digo, como siempre, ya terminando, here we go Steelers. Hasta la próxima.